Hola, en esta tercera y última parte de la revisión del microscopio vamos a ver las lentes A y L. Con la lente A podemos inspeccionar flores, monedas y circuitos electrónicos. Podemos ver que el área de trabajo es amplia, por lo cual también podemos realizar soldaduras y mediciones. Bajando la lente del microscopio podemos inspeccionar circuitos o monedas. Aquí tenemos un rublo ruso de 1977, conmemorando los Juegos Olímpicos de 1980. Medio peso de República Dominicana del año 1967. €2 del año 2001. 25 centavos de dólar de 1983 y un franco de 1936. Ahora vamos a probar la lente L. Aquí vemos la imagen en el monitor de 7 pulgadas que viene incluido. Con esta lente se obtiene el área de trabajo más amplio de las tres lentes. Aquí tenemos la imagen directa, súper nítida. Por supuesto, podemos bajar la lente y tener un mayor aumento. Podemos observar, midiendo con esta regla en milímetros, que cada patita tiene una separación de medio milímetro, lo cual es un estándar para estos chips. Si les gustó el video, recuerden darle me gusta y suscribirse al canal. Gracias y hasta el próximo video. Bye.